El primer punto ha sido el de Venezuela y Brasil, que yo es lo que decía, ¿no? Si sale una segunda edición y el epílogo, uno de los casos será analizar eso. Primero de todo, yo creo que aquí no es, ¿por qué Lula antes y tal? Hay que tener en cuenta el contexto que hay. Bloquearon a Venezuela, para los que no tal. Venezuela era uno de los candidatos para entrar ya como miembro, ¿no?, oficial. Ahora mismo, para recordaros, es que los BRICS son 9 miembros, ¿vale? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, Irán, Emiratos Árabes, Egipto y Etiopía. Son los 9. Argentina rechazó y Arabia Saudí está, seguramente, en transición. La han invitado, no ha dicho que no, pero está ahí un momento para Arabia Saudí, pues claro, está como calculando. Y bloque occidental, el otro. Entonces, en ese solo 10. Pero luego fueron también, de esos miembros, de esos países invitados, son 13, que si no me equivoco, que son países socios, ahí entra Cuba, por ejemplo, y luego hay países amigos, y eso suma los 36. Que país socios para luego tú hacerte país miembro, pleno. Es como un poquito una transición, ¿no? Te invitamos, vas a venir a reuniones de algunos ministros sin derecho a voto, y finalmente, pues queremos que seas miembro. Por ejemplo, por el caso de Cuba no, porque lo que buscan en su estado de adhesión, buscan economías emergentes con buenos recursos para hacer la desdolarización. Claro, Cuba es un país rico en medicina, rico en capital humano, rico en convivencia, en alegría, en seguridad, podemos decir 1000 historias, pero materia prima no la tiene. No tiene petróleo, no tiene oro, ¿no? Es porque no lo tiene en su tierra y punto, ¿no? Y hace lo que puede con lo que puede, pero no lo tiene. Y buscan un poco para hacer el frente del dólar. Por lo tanto, por eso han dicho, Cuba socio, colabora con nosotros en muchas cosas, pero todavía a lo mejor estratégicamente no de los principales. Hay una cosa que tienen los BRICS, que las decisiones se toman por consenso. Entonces son 9 países, cuando metamos a 35 no nos enteramos para nada. El Banco de Desarrollo de los BRICS no es como el Fondo Monetario Internacional, que Estados Unidos tiene derecho a veto. Tienen todos, o sea que Etiopía tiene el mismo derecho que China. Eso no pasa en el FMI. O sea, ¿son más democráticos los BRICS? Mucho más. Porque deciden todo, pero por lo tanto están haciendo un proceso paulatino, porque las estructuras de decisión seguramente tendrán que cambiar según el proceso de adhesión, ¿no? Porque la asamblea queda muy bonita, pero somos 40 y esto lo siento, es una crítica, pero a veces cuando iba a asamblea del 15M, cada uno se montaba su historia y a ver cómo votábamos, de verdad, ¿vale? Y no había estructuras y eso pasa, ¿no? Entonces, los BRICS son conscientes con ese tema, ¿no? Cada uno echaba el micro, le gusta hablar y tal. Entonces, en la pregunta de Brasil y Venezuela invitada y bloquea a Brasil. Dice no. Claro, si entraba Venezuela, los BRICS superaban en petróleo el 56% como miembros, porque es un miembro de la OPEP, Venezuela, exportadores de petróleo, con Emiratos Árabes, Irán, Arabia Saudí. Y no entra. ¿Por qué? La pregunta. Es que Lula, es que tal. Vamos a analizar las cosas, que a veces en Europa somos un poco así. Analizamos. 3. Yo lo que hice un vídeo cortito así de esos frikis en la habitación para Twitter, que a veces lo hago un vídeo friki, y decía 3 cosas. La primera, Lula está en el gobierno porque tiene pactado con sectores bolsonaristas. No tiene la mayoría en el Parlamento y ha pactado con sectores bolsonaristas. Es así. No pensé que ganó las elecciones tal. Tiene un pacto con sectores bolsonaristas. Y sectores bolsonaristas han intentado bloquear Venezuela, pues yo quiero quedar bien con estos sectores, por lo tanto voy a hacer esto contra Venezuela. Porque Venezuela es el punto de mira de la derecha reaccionaria y ultraderecha de América Latina. No recordar el Grupo de Lima, creado contra Venezuela, ¿no? Dedicado por Washington. Primer punto. Segundo punto que es de suma importancia. Si Venezuela se bloquea, el principal país exportador de petróleo es Brasil con Petrobras. Son contradicciones esas que hay en ese mercado capitalista internacional. Entonces yo bloqueo a Venezuela y Petrobras ahora mismo. Como desbloqueemos a Venezuela y entre los BRICS, Venezuela es el país con más reservas y PDVSA puede ganarle a Petrobras. Eso hay que analizarlo. Eso es. Y tercero, el conflicto del Esequibo. Venezuela, ¿no?, exige, ¿no?, el territorio de Guayana, donde hay reservas petroleras, porque es un pacto que se hizo en su momento, ¿no?, cuando era colonia francesa Guayana, y entonces en ese caso hay un conflicto territorial. Y también exige Brasil ahí. ¿Por qué? Porque han encontrado muchísimas reservas de petróleo, también. Entonces, Lula de mediador, no, lo que pasa es que a Lula no le interesa que ese territorio acabe en manos de Venezuela, porque Venezuela lo puede nacionalizar, y a lo mejor Guayana lo que hace es, lo vendo porque no tiene infraestructuras, y ahí está el interés también de Petrobras. Eso está ahí. ¿Qué es lo que puede pasar en un futuro? Por lo tanto, hay geopolítica ahí. Entonces, Lula ahora mismo pues está en ese plan, ¿no? De mi pacto a la derecha también un lawfare, un impeachment, a ver si me hacen algo. Bueno, eso ya es un tema que saben mejor los brasileños que yo. ¿Qué es lo que puede pasar? Yo creo que va a haber presión tarde o temprano de varios países. Y entonces a ellos les va a interesar tarde o temprano que entre Venezuela. Porque también a Brasil le incomodaba que Venezuela atacase tanto a Washington, porque Brasil quiere estar bien con Estados Unidos.
Y como meta a mi aliado, Lula no boicoteó en ningún momento a Milei. Fue Milei el que no quiso. Porque con Estados Unidos él se lleva bien, pero en mi caso no se va a llevar muy bien. Y eso, por lo tanto, son situaciones, no digo bien y mal, creo que lo que tenemos que hacer es más análisis geopolítico, porque nos van a desinformar. Y creo que ahí es el interés mismo que tiene Lula y no quiere que esté Venezuela. Le molesta a Venezuela porque Venezuela lo que quiere es también el discurso de la integración latinoamericana en contra de los intereses de Washington. Esos son los puntos que hay. Yo creo que tarde o temprano entrará Venezuela. Pues es un tema entonces que ahí yo creo que tarde o temprano China y Rusia van a decir que Venezuela va a entrar. Tiene un gobierno de 6 años y te entrará. Y eso lo decía Putin, ahora mismo no es la situación, pero creo que va a ser un país que entrará y Lula se lo va a tener un poquito de comer en ese sentido. Pero bueno, hay derecho a veto. Siguiente, así rápido, porque si no... Mira, una cosa muy interesante de los BRICS, que tampoco hemos analizado. En esta cumbre se han sentado a negociar China e India. Conflicto de Cachemira. Algo que nosotros no negociamos, nosotros bombardeamos. Lo del G20. El G20 se va a celebrar en Brasil, que comentabais. Putin no va a ir. Fijaros en la desinformación. El año pasado el G20 se celebró en India. Putin no fue, China no fue, el mandatario chino, y de repente, el BRICS está... Noticias, yo buscando. BRICS está dividido, no van. Y luego se hace la cumbre de los BRICS en Sudáfrica un mes después y están allí los 5... porque ya el G20 no cuenta, es que el G20 no vale, es que el G20 es una cosa inventada por el G7, meto a estos países para que vean, no, tenemos espacio en el mundo unipolar, pero están cansados. El G20 ya es algo que está muerto, y los BRICS están matando a esa estructura occidental del G20. Capitalismo bueno, capitalismo malo. Yo creo que no hay capitalismo bueno ni malo, es malo. Capitalismo malo, al final estás trabajando 12 horas, para que gente como Florentino Pérez pueda irse de... ¿no? Porque la riqueza la creamos los trabajadores y trabajadoras. No hay capitalismo bueno. Lo que pasa es que los BRICS no es capitalista ni socialista. Si miran lo tal, mientras que el G7, la OCDE, democracias liberales, el capitalismo y el libre mercado, los BRICS te dicen, entra quien sea. Por lo tanto, puede entrar un Estado socialista y los BRICS de momento no te dicen un capitalismo. Es algo pragmático. Y creo que los BRICS es una transición y algo que se está creando nuevo, pero no es capitalista los BRICS. Entra todo tipo de pueblos del sur. Creo que es lo que decimos, no sabemos si la solución lleva 15 años, pero creo que ahora mismo es la única posible alternativa a nivel internacional. Los BRICS con el tema de China. China tiene una cosa que no tiene Occidente, y en el libro ahí también explico un poco, que es la cooperación win-win. Europa y Estados Unidos es colonización, yo gano, tú pierdes, y lo dijo Galeano en la primera frase. Galeano dijo, el mundo se divide, la división social del trabajo se divide fácilmente. Primera frase de la penas abiertas de Galeano. Los que ganan y los que pierden. Y de repente llegan los BRICS y China dice, win-win, yo gano y tú ganas. Claro que quiero recursos, pero también, yo estuve en Angola trabajando, 2008, y estaban los chinos generando un desarrollo. Yo quiero tu diamantes, tu petróleo, pero no te invado. ¿Qué necesitas? 8 carreteras y 3 hospitales, yo te los hago. Y los chinos entran así. ¿Tú qué necesitas? Alumbrado de tal, yo te lo hago. Claro que tienen sus intereses, necesitan petróleo, necesitan tal, pero es diferente a la colonización europea. Yo gano, tú pierdes. Y eso hicieron en América Latina, en África y en Asia. Por lo tanto, la cooperación win-win es interesante y es un fundamento de lo que explico que lo están poniendo ahí. Y luego, rápidamente, ya es que había un puñado de preguntas, tengo aquí apuntado rápido, dos puntos. El tema de soberanía es algo, es decir, los BRICS una esperanza. Ahora mismo los BRICS hay que tener en cuenta que los BRICS está construido más desde el sur. El BRICS se construye con un concepto que es el sur global, que en el libro también explico un poco la historia del tercer mundo, que era despectivo, ¿no? Con Saudi, de los países en vía de desarrollo, se crea desde el sur global. El sur quiere crear su destino, porque como estamos ya cansados de que el norte nos diga lo que tenemos que hacer. Este modelo, esto, tal. Y llega un momento y dicen, no salimos de la pobreza, nos están expropiando, entonces ellos es el sur global. Ahora mismo los BRICS no están enfocados, hay algunos países como Serbia, como Turquía, Bielorrusia y tal, pero el sur global está diciendo, nosotros queremos llevar nuestro proceso. No excluimos, pero ¿qué es lo que pasa? Si el norte, y esto es la teoría del imperialismo, como el norte pierda el expolio histórico, porque el capitalismo occidental ha valido de eso, no tenemos petróleo, no tenemos tal, tenemos industria, servicios, ¿dónde viene? De masacrar y expropiar, ¿no? De expropiar esos países. Creo que ahí los BRICS, si van con esa defensa de soberanía, eso es el efecto oleaje que tenemos que decir nosotros. El compañero que es, en realidad, mi compañero de clase, es el trabajador boliviano, no es el burgués de Cataluña o de Madrid. Entonces, ver que los procesos de liberación del sur también será el proceso expansivo dentro del internacionalismo de los procesos del norte, cada uno con su realidad. Y creo que el sur a mí me ha enseñado mucho América Latina. Y siempre lo digo, me ha enseñado muchísimo. Y los movimientos sociales que ha habido allí y que hay, la verdad que los echo de menos mucho en Europa. Me ha enseñado muchísimo.
Y creo que en ese caso podemos aprender el norte del sur global, pero hay que tener en cuenta que el principal experimento ahora mismo de los BRICS es el sur global. Miramos América Latina, miramos África, miramos Asia, porque son países que tienen que romper con ese tema del imperio. Y lo último es la esperanza de los BRICS. Yo creo que sobre todo ya para tal es, los BRICS han roto una cosa clave, nos vendieron el tema ese de globalización. El tema ese de la batería también, el tema de globalización. Para mí no hay globalización, para mí lo que existe es imperialismo puro y duro. Globalización, no todos entran en el mismo arco. Fue un tema imperial donde Estados Unidos impuso y nos hablaban de esa globalización. Creo que globalización no es lo mismo Mali, Argentina, que Washington. Entonces nos metían todos en el mismo saco y fue una gran mentira la globalización. Creo que es un imperialismo que finalmente es la fase superior del capitalismo. Creo que los BRICS, en ese tema hay una respuesta, que algo hay, algo hay. Simplemente este libro yo lo tengo enfocado, y fue un poco el Pascual que me dijo, Aníbal, vamos a algo de mover neurones, y creo que en Europa las tenemos muy estáticas i la tenemos que mover. Sí que és veritat que parlaven de les universitats, no? Hi ha un moment que al llibre jo el que faig és un rànquing de les millors universitats, sobretot les occidentals, no? Parlaven Oxford i tal, i les universitats tenen un bon vincle, no? entre los BRICS, tenen aquest vincle, no? Important. Jo crec que també n'hi ha després, a part del tema universitari, n'hi ha associacions de joves, no solament el tema universitari, perquè finalment, per exemple, en el tema agrícola, els BRICS han fet una cooperació perquè són potències en el tema la sobirania alimentària, no? Tenim un problema, no? Alimentari al món, no? Que deien, no? Estem en una crisis alimentaria. Pues el tema de los BRICS está llevando a que jóvenes de zonas rurales tengan un tema de cooperación, porque hay que tener en cuenta que los saberes sigue teniendo una visión colonial. El norte lleva los saberes al sur y se exportan, y cuando tú dices, ¿y por qué no coopera de repente un país, Angola, coopera con, no sé, yo que sé, con Tailandia? Esa relación del sur es un modelo de descolonización, y lo que se está llevando a que todos los países del sur tengan una relación. Yo creo que ahí el tema de jóvenes, el tema de mujeres, los BRICS hacen reuniones entre mujeres, lideresas, y son complejos porque tú dices, tienen mujeres de movimientos en la India, en Irán con su realidad, en Brasil, pero se reúnen para compartir el tema de experiencias. ¿Qué pasa? Que todo ese ámbito social, nosotros cuando hemos llevado el tema de la cooperación, yo he trabajado en cooperación internacional, lo siento, pero es un soft power, es un imperialismo. Y he trabajado desde ONGs locales en Bolivia, ¿no? Con salario local, pero cuando hablaba con cosas de la EFID, lo siento, ¿vale? Y entonces me aparté de la cooperación porque me veía que no era mi espacio. Y entonces, en ese caso sí que están intentando llevar diferentes mecanismos. Entonces, con el tema de jóvenes, temas universidades, todavía se ven potencial. Hay 15 años donde hay una página de los BRICS donde salen todas las reuniones, que yo la investigué, todas las reuniones más allá de los jefes de Estado. Y ahí te sale todas las reuniones de ministros sociales, ministros de agricultura, movimientos sociales, y entonces están intentando tejer eso y compartir. Y cuando hay la cumbre de los BRICS, que este año va a ser Brasil, el país anfitrión, allí se van a realizar no solamente esa cumbre, sino 200 o 300 reuniones, y entre ello también entra el tejido social. Así un poco como brevemente. Entonces son puntos de máxima importancia, porque entre los jóvenes cooperar con otros jóvenes acaban rompiendo ellos mismos su mentalidad colonial, porque son pueblos hermanos. Y el de Bolivia que esté compartiendo con el de India, ¿no? Eso que está a 10.000 kilómetros o más, creo que es de suma importancia, porque rompiendo el tema occidental, no solo económico, también son los saberes, el tema cultural, contracultural. Creo que ese tema contracultural es compartir muchos conocimientos y sobre todo darle esa dignidad a los pueblos del sur. Creo que eso nos cuesta entender muchas veces en la izquierda del norte, porque vamos con un pensamiento muy colonial, lo que digo. Gente de izquierdas que parecía como lobo cuando te decía que esa gente de izquierdas hablaba de clase obrera y se reían como hablaba la clase obrera. O John Chowe, ¿no? Que decía de tal un poco. Pues en esto también. Voy como cooperante, voy como izquierdista, ¿no? Voy como tal, América Latina, y luego no voy para allá porque ese barrio no me gusta, pero es un barrio popular. Yo voy al barrio de clase media, a bailar. El popular no, que me van a robar. Y eso lo ha dicho gente de Europa. Cuando en realidad la clase trabajadora o los desplazados en Colombia son en esos barrios. Creo que es un tema que se tendrá que... El tema de tejido va potenciándose en algunas experiencias, sobre todo de jóvenes, mujeres, no solamente un ámbito académico, también ello, pero también en espacios de organizaciones. Emergencia climática. Emergencia climática, se reúnen ministros de... No, emergencia climática, reuneixen, no?, els ministres de tal. Clar, aquí hi ha un debat, no? Hi ha un debat de que diuen... el que proposen. S'han reunit, però clar, després hi ha un debat de diuen... Jo crec que en el tema climàtic Xina està fent a la producció seva més sostenible que els Estats Units i Europa.
Perquè Europa el que fa és que el seu 2% de diòxid del protocolo de Kioto se lo vende a África. Eso lo vendemos a los países africanos, la contaminación. Ells estan fent una miqueta el tema sostenible, però és difícil, no estic dient que és complicat. I és un tema que s'ha parlat. Clar, també ve el tema aquest de dir, ya, pero claro, Europa es un problema, digo, yo no es que esté de acuerdo, pero Europa y Estados Unidos nos llevan contaminando 100 años, 300, y ahora nos dicen que somos nosotros ecológicos. Digo, vendo desde ese punto de vista. Y de repente te van a hacer una cosa, una fábrica de tal, o Venezuela con PDVSA, que en su momento es el petróleo. Hombre, esto contamina, ya, pero si has estado contaminado 300 años. Y es un debate. Entonces, es un debate que creo nos ha tocado un poco en los BRICS porque su desarrollo y emergencia está parte de eso. Sí que es verdad que también, como estamos comentando, esta idea, decía Pascual, dice, los BRICS, que nunca nos olvidamos de que el tema de bombardeos también contamina muchísimo. Y los BRICS no bombardean. Hace 40 años, el otro día le dijeron al expresidente de la OTAN, bueno, secretario, que ahora ha salido, y dijo, es que Rusia y China son el problema. Y le dijo un periodista de la BBC, creo que era, le dijo, hace 40 años que China no bombardea a nadie. Y vosotros habéis bombardeado a 13 países, por lo tanto contamina mucho más que ellos, ¿no? Eso le dijo el periodista. Pero sí que es verdad que es un tema que se tiene que potenciar. Yo no lo toco mucho porque no se ha tocado suficiente algunas reuniones de ministros de Medio Ambiente. La segunda pregunta era, perdona, violencia. ¿En qué medida crees tú que los BRICS van a poder reducir en el mundo la tensión y la violencia? Yo creo que al final lo que lleva a que tener en cuenta que Estados Unidos invierte, su economía es militar. Ha roto mucho, su economía gasta a Estados Unidos 800.000 millones, que es lo mismo que los 10 países siguientes, los 10 países en tema militar. Claro, hay que tener en cuenta que Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados, los imperios van a la muerte, es así, y vemos la historia, está claro. Pero llega un momento que aquí viene un poco de que las alianzas del sur puede hacer que también pierdas tú. Estados Unidos está perdiendo hegemonía por estrategia que está haciendo China o Rusia a nivel diplomático. Y eso finalmente te va a hacer de que no te van a creer el mundo con tus guerras están desgastadas. ¿Van a actuar Estados Unidos constantemente en invadir? Claro que lo va a hacer, tiene 800 bases militares. Pero creo que aquí hay un tema que los BRICS van a intentar cada vez más, el juego diplomático y la cooperación sur-sur. Aquí viene que eso es la única posibilidad, por eso los BRICS yo creo que es una apuesta importante, porque son países tan diversos. Si China e India consiguen no generar un conflicto, reunirse, si Irán y Arabia Saudí se reúnen, si están intentando que 14 partidos de Palestina se reúnan y lleven un consenso contra el genocidio que está llevando Israel, si están intentando diferentes mecanismos, creo que es una oportunidad. Ahora, Estados Unidos vive de la economía de guerra. Su economía es guerra y financiera, no productiva. Y ese es el miedo, yo no sé la solución que hay. Pero los BRICS están presentando diplomacia por encima de la guerra, porque lo de Irán y Arabia Saudí o lo de China, yo creo que es un paso muy importante. Creo que eso es algo para ponerlo, ¿no?, de que algo está cambiando y la diplomacia, ¿pero por qué? Porque tienen que cambiar también las instituciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y los BRICS es lo que dice en su fundamento. Consejo de Seguridad de la ONU es 1944, estamos en 2023, no tiene que haber un derecho a veto, y tiene que cambiar. La India es un país que tiene que tener representación, América Latina también, África también, y creo que se podrá solucionar cuando se cambien las reglas internacionales. Los BRICS lo intentan, entonces es un pequeño paso, pero bueno, a veces es un poco de cosas que ojalá sean todo más rápido. Y ya está, era esta última, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Hay varias cosas. Hablando de varias cosas. Uno, el tema de la deuda. Deuda, China ha reducido desde el 2008 a la actualidad a la mitad la posesión de deuda, de bonos del Tesoro que venía de Estados Unidos. Pero lo ha hecho gradualmente. Porque si mañana lo colocara todo, Estados Unidos tendría un gran problema, pero China también, porque hundiría el mercado y estos activos que tiene, que son trabajo hecho por el pueblo de China, se perderían de un día para otro. Por tanto, esto no tiene una solución inmediata de voy al banco y te lo saco todo. Lo que están haciendo ellos es un proceso gradual. Y yo quiero conectar esto con otra cosa que estábamos comentando, que es la lógica de paz o la lógica de guerra. Para los países de los BRICS que necesitan desarrollarse, su lógica es buscar el acuerdo y la paz. Y ante cualquier conflicto, como si tenemos en la escalera de vecinos un conflicto, porque uno hace ruido por la noche, el otro ensucia la escalera, hay dos maneras de resolverlo. Intentar buscar un acuerdo, oye, vecino, esto no puede ser, vamos a acordar, limpiamos entre... Es decir, intentar transaccionar y encontrar una salida en beneficio de todos
y en esto quien gana son todos los BRICS. No necesitan guerra, necesitan desarrollarse. Y por ejemplo, que se comentaba entre la India y China, es que claro, el conflicto es muy complicado para los dos países, pero toman soluciones parciales, algunas muy creativas, de estas de que te quedas sorprendido, que es, no, en toda esta área prohibimos las armas de fuego. Luego van y se matan a pedradas. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y buscamos, oye, pues igual en el Tíbet lo que hay que buscar es una salida tipo la Antártida. Declaramos espacio natural, nadie despliega ejércitos, nadie amenaza. Hay que buscar soluciones creativas. Pero mientras unos buscan soluciones creativas por necesidad de sus pueblos, otros permanentemente provocan la guerra. La guerra religiosa, la guerra por etnias, la guerra por lenguas. Lo único que hacen es financiar el conflicto permanente dentro de los pueblos y crear el caos ahí donde puede haber al menos convivencia. ¿Para qué? Entre otras cosas, para vender armas, para fracturar a los pueblos. Cuando más subdivididos y más tribales y más pequeñitos son, más manda el imperio. Porque sí, hay que dividir Sudán del Norte y Sudán del Sur, pero que nadie plantee que Texas se salga de Estados Unidos. Somos una república una e indivisible, nosotros. Los otros no. Financio ONGs, financio movimientos, tal, para sembrar la guerra, el exacerbar los conflictos. Son dos lógicas distintas que responden a necesidades económicas. Lo que decía Aníbal, países muy distintos, con religiones, con creencias, pueden convivir. Pueden convivir. Y lo están demostrando, buscando acuerdos que parecerían imposibles. Pero, claro, aquí unos reman hacia un lado y otros reman hacia otro. Y finalmente en el tema de las universidades. Bien, todo esto es muy complejo, porque uno de los problemas que ha planteado Aníbal es ¿cómo le damos cuerpo institucional a todo esto? Porque esto es una especie de caos en que hay varias esferas, hay varias, lo que salía antes, ¿no? A lo mejor Cuba no puede, o Venezuela no puede entrar, pero sí puede colaborar y entrar en el sistema monetario, o puede entrar en el sistema universitario. Es decir, se están moviendo una serie de iniciativas en muchísimos dominios. Y por ejemplo, en el ámbito de la universidad, quiero remarcarlo, porque a mí esto me afecta, ¿no? ¿Qué ocurría? Hemos tenido durante un montón de años, como sistema de clasificación de las universidades, el ranking de Shanghái, en función de las publicaciones, de las investigaciones, las patentes, la plantilla de profesorado, etc. ¿Qué ha ocurrido? Pues que llevamos desde hace 5, 6, 7 años, vaya, desde Bolonia, que vamos perdiendo lugares. Que ya no hay ninguna universidad española, la mía, la Universidad de Barcelona estaba, ya no estamos entre los 150. ¿Y ahora qué hacen? Ahora se han inventado otro ranking de una universidad inglesa. Como ese ranking no nos gusta, nos inventamos el otro. Y ahora seguimos tan contentos, y portada en el periódico y en los circulares de la Universidad de Barcelona, seguimos estant els primers en el món, en el rànquing de l'altre. Y claro, ¿qué es lo que hacen los BRICS? Intentar construir criterios de cualificación en las revistas, intentar desarrollar programas parecidos o paralelos a los Erasmus, pero que sean beneficiosos para sus pueblos. Y por cierto, también para algunos de los pueblos occidentales. ¿Verdad? Algunos igual tenemos más futuro con ellos que con las universidades americanas, ¿eh? Porque lo que nos conducen es al subdesarrollo creciente. Y además, dentro de esto, y a la última cuestión, ¿no? Pero que es importante señalarlo. Cuando hubo el gobierno de Trump y empezó a tomarle la obsesión con China, lo primero que hicieron fue expulsar a todo el profesorado de origen chino. No la gente que estaba becaria, la gente... No. Por el hecho de ser de origen chino, te quitaban los proyectos de investigación.
te degradaban dentro de la universidad, te obstruían la publicación. Claro, y el gobierno chino, cuando se enteró, de coña, iniciaron un programa de rescate. Gente que llevaba 30, 40 años en Estados Unidos, matemáticos, físicos y tal, el gobierno chino preparó todo un programa que iban a decir, bueno, oye, ¿tú cuánto cobras aquí en California, chico? Pues mira, tú vete para allá y te pagamos más. Te pagamos más, porque nos interesa que vuelvas. ¿Qué problema tienes? La familia, no hay problema. ¿Qué casa necesitas? Y nos ha dado todo un programa de recuperación de intelectuales. Pero claro, si te empiezan a perseguir en el trabajo, porque claro, lo primero es que te quitan el proyecto, pero es que igual dentro de 5 años te meten en un campo de concentración, que ya lo hicieron a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Con lo cual, claro, lo que tenemos son 2 modelos de desarrollo distintos. Uno que aspira a desarrollar y a dar una vida digna a su población, y el otro que lo único que aspira es a sanear los fondos de inversión, hacer más ricos a los ricos, porque, como decía al principio, a los de abajo se les dice que han de resignarse a vivir peor que sus padres, y en ese estado. Quien más ha colaborado en este momento para el desarrollo de los BRICS, yo creo que han sido las sanciones occidentales. Es decir, hemos sido Occidente, Estados Unidos y en segundo lugar la Unión Europea, la que ha ido sancionando a Rusia, la que ha ido sancionando a China, a Irán, a Venezuela, a Cuba, y eso ha provocado toda una unión entre ellos, una unión de supervivencia, en la que sí que se ha demostrado el colapso occidental total. Es decir, si 30 países se pueden sancionar a otros muchos que terminan siendo 90, al final el que termina aislado somos los sancionadores. Es que la cosa ha sido tan ridícula, y yo creo que el ejemplo de Rusia ha sido tan elocuente, ¿no?, en el que al final los sancionados no hay más que ver cómo les va a los alemanes y cómo les va a los rusos, o cómo les va a los chinos, ¿no? El caso de Venezuela, por ejemplo, también hemos estado los dos recientemente, y hemos estado cuando había el principio de las sanciones. El problema de las sanciones es que sirven para intentar derrocar a un gobierno en 2 años. Y si a los 2 años ese gobierno no lo has tumbado, ese gobierno se ha buscado unas vías alternativas para funcionar económicamente. Y si se las ha encontrado, ahora eres tú el sancionado, porque claro, tú ya no puedes comerciar con el que has sancionado, ¿no? Y él ya se ha buscado la vida. ¿Qué ha ocurrido? Que somos aquí 4 tontos los que hemos sancionado al resto del mundo. El resto del mundo se ha organizado. Es como si tú en tu casa, en tu clase de colegio, en tu aula, dicen 4 que se van a enfadar con todos los demás y que no les van a hablar porque los van a aislar. Pues evidentemente, si hay 30 y hay 4 que quieren aislar a los 26, pues esos 4 son los que dan los aislados, evidentemente. Bueno, pues esto, que parece tan infantil, pues chicos, no lo han entendido, y evidentemente es una realidad clarísima, y es el mayor incentivo, lo que más está animando a que se creen los BRICS. Yo creo que es las sanciones occidentales. No hay más que ver cómo las sanciones a Rusia ha sido un mayor catalizador de la unión entre Rusia y China, y a partir de ahí a todos, ¿no? Bueno, vamos a cerrar aquí. Recordaros que hay la lista por si queréis recibir el link con la grabación para difundirla.